Ya hemos visto varios controles para teléfonos con la posición horizontal. Sí, esos que quieren convertir tu teléfono en una consola portátil, como el GameSear y el Kishi. Pero tienen un detalle muy importante. Entre $45 y $100 no son controles baratos. Y muchos suscriptores me han pedido revisar opciones más baratas. Hoy veamos el primero de estos controles, el Saitake 7008F1. Aunque todo lo que vamos a ver aplica también para el 7007, ya que son idénticos por dentro. Veamos qué tal se compara con los líderes del segmento, y si vale la pena por menos de la mitad del precio. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Dentro de todo el mundo de marcas chinas de controles, Saitake definitivamente no es una de las más conocidas. Pero tiene controles para todas las plataformas y consolas, aunque viendo muchos de sus modelos, es difícil saber si realmente diseñan los controles o simplemente es otro distribuidor de genéricos. Lo que sí es que la serie 7007 y 7008 nunca los he visto con ninguna otra marca. La caja en la que viene tiene un diseño genérico pero bastante aceptable, y viene completamente en inglés. Raro porque suelen dejar algunos letreros en chino. Eso sí, desde aquí podemos ver que es uno de esos controles hechos para usarlos con la aplicación Shooting Plus V3, la cual vamos a revisar después. Al sacarlo, podemos ver el control, que viene en una espuma bastante bien protegido. Viene también la agarradera derecha, que la puedes cambiar por los botones si quieres jugar con touch, un cable micro USB para cargarlo y su manual, que también viene en inglés y español. El diseño es bastante grande, más que el GameSear X2 y mucho más que el Kishi, así que muy portátil no va a ser. Tenemos del lado izquierdo un botón con el icono de Android, otro más abajo que dice iOS. Ambos se sienten como switches tipo domo, por lo que hacen algo de ruido. También tiene 4 LEDs para indicar el modo de conexión y cuando está cargando. Tiene el D-pad con un diseño muy parecido a los de PlayStation. Este es de membrana y tiene un traslado normal, aunque se siente muy duro. Tenemos también las palancas analógicas, que son casi idénticas a las del Switch, con el mismo traslado y con su botón. Del lado derecho tenemos la segunda palanca, un botón que dice Edit, y los botones frontales con el acomodo Xbox, ABXY. Estos tienen muy poquito traslado, pero muy buena sensación al presionarlos. Y como puedes ver, todos los botones son de un plástico transparente con el símbolo al fondo. Se ven bastante decentes. Los botones de arriba los tenemos marcados como L1, R1, L2 y R2. Son de tipo Switch y desafortunadamente son todos digitales. Y, aunque son pequeños, están en muy buena posición y tienen muy buena respuesta. Y por abajo tenemos un switch de encendido. El sistema telescópico está basado en un bloque central que separa los controles. Tiene una placa de aluminio con el logo de la empresa, y no tuvo problemas en aceptar teléfonos grandes como el iPhone Pro Max y el Red Magic 7, algunos incluso con funda. Tiene 2 bloques en la parte inferior donde recargas el teléfono, pero arriba está abierto por lo que no tiene límite en el tamaño, y deja suficiente espacio atrás para que el teléfono pueda respirar. Y ya con el teléfono puesto es bastante ergonómico, y se siente muy bien en la mano. Las agarraderas crecen de manera progresiva y se ajustan muy bien a la mano. La verdad, es más cómodo que el GameSear, que simplemente es más gordo por atrás, y que el Kishi, que es plano. La parte derecha del control se desliza para cambiarla por una agarradera sin botones, algo que no usé mucho en las pruebas. Lo curioso es que el módulo con botones tiene un conector USB-C. Raro, porque para cargarlo usa micro USB. Una vez puesto el teléfono, no tienes acceso ni para poder cargarlo ni para conectar los audífonos, pero son detalles normales en estos controles. Como puedes imaginar, se conecta por medio de Bluetooth y tiene 3 tipos de conexión. Para Android con Shooting Plus V3, para iOS también con el Shooting Plus V3 y el modo HID. Esto no son buenas noticias porque el Shooting Plus no sirve en iOS desde la versión 14, así que no creo que sea compatible con iOS, pero ya veremos. Para emparejarlo, encendemos primero el switch y luego presionamos el botón del modo que queremos iniciar, Android o iOS. Para el modo HID, que es realmente el que quieres usar, después de encender el switch, presionas X y sin soltar el botón de Android. Para emparejar con un teléfono nuevo, presionas L2 y sin soltar el modo que quieres reemparejar. El LED empieza a parpadear para indicar que está listo para el nuevo dispositivo. Y fuera de esto no hay nada más mencionable, nada de modos especiales o funciones adicionales. Como detalle adicional, el manual es muy explícito en mencionar que no funciona con teléfonos con chips MediaTek, lo que se me hace muy raro, porque lo probé con el Poco M4 Pro,
que usa MediaTek y sin problemas, igual de bien que el resto de los teléfonos. Ahora pasemos a las pruebas y empecemos por la aplicación Shooting Plus V3. Es una aplicación genérica que hace el famoso mapeo entre el control y movimientos en la pantalla, pero lo utilizan muchos controles chinos para simplemente decir que son compatibles con todo. El problema es que tiene una reputación bastante dudosa, por avance en juegos y por recolectar información de los usuarios. Y desde que la abres se nota. Te pide acceso para poder estar sobre otras aplicaciones, que no es nada grave, pero el siguiente es acceso completo a todos los archivos. Y si quieres actualizar el firmware, a tu localización. Igual la instalé para que vean cómo funciona. En general, es similar a Mantis, que ya hemos visto en el canal, pero una versión super chafa. Y con la gran diferencia de que es una completa basura. Tratamos primero con uno de los preconfigurados para Call of Duty, y como puedes ver, simplemente no funciona. Pone las palancas en lugares completamente diferentes, y al tratar de empezar desde cero la configuración, pasa lo mismo. El problema es que está hecha para versiones de Android viejas, y se volvió un círculo absurdo, porque se hizo para los juegos que no soportaban control, pero luego hicieron controles específicos para la aplicación, pero entonces esos controles ya no funcionaban con el resto de los juegos, entonces hicieron configuraciones para esos juegos. Un círculo absurdo, definitivamente no la quieres usar. Afortunadamente, tiene el modo HID, que aunque es viejo, funciona. Android lo detecta como un control normal, y con esto pudimos probar como debe de ser. Y si quieres mapeo, no te preocupes, puedes usar este modo dentro de Mantis. Probamos primero en el Gamepad Tester, para asegurarnos de que todos los botones están en su lugar. Solo que encontramos una de las primeras cosas raras. El botón que dice Edit sirve como Start, pero no tenemos botón de Select, con lo cual ya tenemos una falta importante. Y probando aquí, vemos que las palancas tienen un movimiento extraño. Haciendo la prueba de la figura, vemos que no dibujan círculos sino cuadrados, que no suele ser tanto problema. El detalle es que se tienen un poquito de juego antes de empezar a mandar el movimiento. Esto no es grave en las direcciones cardinales, pero checa cómo, cuando juntamos para hacer una diagonal, hay que primero moverla un poquito para que empiece a registrar el movimiento. Al final, sí puedes dibujar todo el área, pero no con la facilidad o el control que esperas de una palanca de buena calidad. Y esto seguramente va a afectar en los juegos. Empezamos con Rush Rally 3 para probar los juegos de carreras, y en general bastante bien. Solo utilizas la palanca izquierda y derecha, por lo que no es mucho problema controlar el coche. Y aunque RB y LB no son analógicos, el juego los detecta bien y les agrega la progresión. El único detalle fue la falta del botón de Select que se utiliza para resetear el coche, pero se puede cambiar por otro botón. Luego probamos con Fortnite, porque aquí sí necesitamos las dos palancas y en todas las direcciones. Y la verdad, esperaba que me diera más problemas. Obviamente no son tan precisas como unas palancas grandes, pero funcionan mucho mejor de lo que me esperaba. Hay que acostumbrarse a presionarlas poco, pero si has jugado con un Switch, ya has de tener la idea. Lo siguiente fue probar con Call of Duty para ver qué tal funciona con Mantis. Aquí la experiencia no fue tan simple. Al principio, simplemente no podía controlar el movimiento de la palanca derecha. Tuve que ajustar la sensibilidad, primero a 35 y luego a 30 para que más o menos me funcionara. Y aunque mejoró mucho, definitivamente no tenía la misma precisión que con otros controles, aunque esto no significa que no funcione. Para probar algo de Cloud, usamos Forza Horizon, y básicamente lo mismo. Los botones todos bien, las palancas no tanto por el poco traslado, pero en ningún momento malas. Solo extrañamos más los botones analógicos para este juego, pero incluso sin ellos lo puedes jugar. Pero al no tener Select ni botón de menú, habrá cosas que no puedes hacer. En este juego no hay problema, pero en otros sí lo va a hacer. En resumen, en el modo HID en Android funciona bastante bien. Es compatible con todos los juegos que tienen soporte para control, y para los que no puedes utilizar Mantis. Pero las palancas no se comparan con la del GameSir o del Kishi. Hay un salto de calidad muy importante, pero en ningún momento son malas. Ahora probemos qué tal funciona en la emulación. Empezamos probando como siempre el D-pad en el Super Nintendo. Primero la prueba de separación con Contra 3. Este tipo de D-pad se da muy bien para separación de direcciones. Es posible juntarlas, pero requiere de demasiada presión. Y con las membranas siendo tan duras, nunca te va a pasar durante el juego. Así que en separación, muy bien. Pero en las pruebas de secuencias con Street Fighter, no. Chistoso como los D-pads van cambiado para favorecer unas y no otras. Hace un año me quejaba de que todos los D-pads funcionaban bien en secuencias pero no en separación. Aquí las membranas duras y la casi inexistencia de un pivote hace imposible hacer secuencias que sirvan regularmente.
Por un momento creía que ya me había acostumbrado y al round siguiente otra vez no me salía nada. Tache. Y como las palancas también hacen extraños, hicimos la prueba de la palanca para el Nintendo 64. Y aquí podemos ver la espantosa figura que dibuja. Al hacer un cuadrado, las esquinas se van más allá de lo que marcan los puntos cardinales. Aunque en la práctica no está tan mal. En Mario 64 se puede ajustar bien la corrida, aunque es imposible hacer que gire sobre su propio eje. Como detalles importantes, en RetroArch tuvimos que hacer la configuración completa de los botones porque simplemente estaban mal acomodados. Sin embargo, el botón de Start, que funcionó en otras aplicaciones, aquí no lo detectaba durante los juegos. Tuvimos que asignarlos a R3 y L3 para que funcionaran. En las consolas con más botones, esto y la falta de un Select pueden convertirse en problemas reales, pero en general, bien para emulación. Al grano. Aunque la caja dice que funciona en iOS, no es cierto. Es una mentira del pasado. Según esto puedes hacerlo funcional utilizando la misma aplicación, pero para iOS. Pero esa aplicación dejó de funcionar desde iOS 14, cuando cerraron el API para controlar el touch. Incluso las cajas de los 7007 nuevos quitaron esa leyenda. Así que este control no es ni para iPhone ni para iPad. Y para quitar dudas, también lo probamos en Windows. Se conecta sin problemas y detecta los botones y las palancas. Lo único es que detecta que hay un botón adicional que no tiene el control, seguramente el Select. El detalle es que, igual que todos los controles que no tienen X-Input, la compatibilidad es muy selectiva. En todos los juegos de Steam no tiene ningún problema. Gracias a su capa de compatibilidad, se puede mapear cualquier protocolo a otro. Pero fuera de Steam, en juegos del Epic Store y de Xbox, la única manera de hacerlo funcionar es con un software adicional, como ReWast. Con esto, lo podemos mapear a un control X-Input y usarlo ya en todos los juegos. No es ideal, pero es la ventaja de un ecosistema más abierto como Windows. Finalmente está el precio, y aquí es un volado. En teoría debería de costar $25 o menos, o el equivalente a 500 pesos mexicanos, pero depende mucho de la disponibilidad, especialmente el 7008, que ya no es tan fácil de encontrar. Pero el 7007 está más disponible y arregla el problema de no tener un botón para Select. En resumen, es un control lo suficientemente bueno, pero sin botón de Select. Ya más en serio, la verdad es que considerando que cuesta la mitad del Kishi y del GameSir, vale bastante la pena. No es lo mismo, tiene sus detalles con las palancas y con el D-pad, pero en ningún momento es un control con problemas como el Mokyut 050. Si compras este, la verdad es que no creo que te vayas a arrepentir. Aprovecha para ver también la reseña que hicimos del GameSir X2 y del Kishi. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.